Muy buenas tardes, una vez más con ustedes en Billwall, Inversiones y Finanzas. Y pasemos a las imágenes. El tema central de hoy, el tema educativo, le decimos, es la política monetaria, y este programa está en dos partes. Vamos a hacer hoy la primera parte y dejaremos la segunda parte para la próxima semana. Historia del monetarismo, que es la función del dinero. El monetarismo es una escuela de pensamiento económico que postula que la cantidad de dinero en circulación, oferta monetaria, es el determinante principal del crecimiento económico a corto plazo y de los niveles de precios, inflación, a largo plazo. Liderada por Milton Friedman, aboga por controlar la inflación mediante una regulación estable y constante de la masa monetaria por parte del Banco Central, promoviendo el libre mercado y una menor intervención estatal. Aquí está el señor Milton Friedman, de 1912, fecha de nacimiento, al 2006, y recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1776. Así que esto es bastante reciente, pero es algo, como bien decimos aquí en esta imagen, que es el Banco Central el que maneja la política monetaria, promoviendo este mercado libre y una menor intervención del Estado, de manera que se establece que el Banco Central opera independientemente del gobierno central. Obviamente el que nombra al gobernador del Banco Central es el presidente de la República, pero es una política separada. En la política monetaria, en la función del Banco Central, no interviene la política del gobierno y otros proyectos del gobierno, de manera que es independiente. Eso es en todos los países, básicamente, al menos que sea una dictadura totalmente de izquierda o algo por el estilo. Eso es la forma de mantener un equilibrio entre la función del Banco Central, que la veremos un poco más adelante en este programa, y la del gobierno, y la manera en que ambos inciden en la masa monetaria, pero cada uno de su manera, y por consiguiente hay un equilibrio entre la función del Banco Central y el gobierno central. Volvamos a las imágenes. El concepto del monetarismo es bien sencillo. Es una teoría económica que estudia cómo la oferta de dinero afecta a variables como el empleo y los precios. Eso es fundamental, lo conocemos, hemos pasado por el momento del COVID, donde hubieron un cambio en la política monetaria, que también haremos referencia durante el curso del programa. La política monetaria es el conjunto de acciones y decisiones de los bancos centrales, como el Banco Central de República Dominicana, para gestionar la cantidad de dinero y el crédito en la economía, buscando controlar la inflación y estabilizar precios. Mediante tasas de interés y operaciones de mercado, impulsan el crecimiento económico, siendo clave el ajuste del costo del dinero para bancos y consumidores, o sea, el valor del dinero. Las tasas de interés, todo eso se maneja dentro de la política monetaria. Configuración. Vamos a ver la configuración actual de unos elementos que inciden en la política monetaria
de República Dominicana. En este mes de febrero vamos a ver las tasas de interés, la tasa de política monetaria, TPM, que el Banco Central la mantiene en 5.25% anual, facilidad de expansión RIPOS, que la vamos a tratar en la próxima imagen, está en 5.75 anual, 50 puntos básicos por encima de la tasa de política monetaria, como pueden observar aquí. Depósitos remunerados overnight, esos depósitos overnight son depósitos de un día para otro, y son remunerados el Banco Central por esos depósitos que recibe de los bancos, y lo veremos más adelante con explicaciones completas. 4.50% es lo que paga el Banco Central a los bancos por esos depósitos remunerados. Contexto de la decisión. La pausa en los ajustes, esta pausa de mantener estos ajustes por el momento, se debe principalmente a la incertidumbre global y a choques de oferta que afectan los precios de los alimentos, manteniendo la inflación interanual en torno a 4.95%, que es dentro del rango meta establecido por el Banco Central de 4 más 1 menos 1. Banco Central, como muchos bancos centrales, tienen una meta de inflación y ese es el objetivo de manejar las tasas de interés controlando la inflación, que el valor del dinero no baje hasta un punto donde la inflación sea elevada y haya que pagar más por los productos y servicios. Este año en 4.95, como señalamos acá, precisamente aquí en este entorno, 4.95 fue bastante alta porque estaba muy cerca del 5%, 4 más 1, que es la meta del Banco Central. Pero estaba dentro de la meta, que era lo importante. Quiere decir que las tasas de interés se manejan de acuerdo a la política que el Banco Central tenga con respecto al costo del dinero, el valor del dinero. La facilidad de expansión a través de repos, operaciones de reporto. Vamos a ver cómo funciona, suena un poco complicado, pero no lo es tanto. El repo es un mecanismo bancario central o financiero donde una entidad vende activos, generalmente bonos, a otra con el compromiso de recomprarlo a un precio mayor en una fecha futura, inyectando liquidez inmediata al mercado. Funciona como un préstamo a corto plazo garantizado, crucial para ajustar la oferta monetaria. Se conoce como repo, ¿no? Es reporto, pero repo. Es decir, si sencillamente un banco requiere dinero inmediatamente para su liquidez, sencillamente en este ejercicio entrega al Banco Central, solicita un préstamo, entrega valor del gobierno o valor que está en el mercado del propio Banco Central y el Banco Central le anticipa ese dinero, con lo cual el banco puede resolver el problema de atender necesidades de préstamo de sus clientes. Luego, en la fecha determinada, puede ser un plazo de 90, 60, 180 días, pues el banco está comprometido a recomprar el título que le entregó al Banco Central en garantía y pagarlo con dinero de manera tal que es y representa un préstamo del Banco Central de corto plazo al banco para ajustar su liquidez, que en resumen la liquidez es la disponibilidad que tiene el banco en dinero para prestar. Volvamos a las imágenes. La situación actual en República Dominicana, enero del 26, el Banco Central de la República Dominicana ha decidido mantener su tasa de política monetaria, el TPM, en 5.25 anual en enero de este año, buscando equilibrar las presiones inflacionarias y las incertidumbres internacionales. Esto en el programa, que lo verán ustedes más adelante, hay un cuadro que nosotros mostramos semanalmente indicando la
tasa de política monetaria, la tasa de inflación, la comparamos con los Estados Unidos y también mostramos en otra siguiente imagen o cuadro las tasas de interés que predominan en el mercado dominicano. Esta medida busca consolidar la estabilidad de precios y las condiciones financieras tras observar una reducción en la tasa de interés interbancaria, facilitando el dinamismo de la demanda interna. Obviamente, cuanto más bajo sea la tasa de interés, más barato le resulta a todo el sector económico, el productor, el consumidor, en fin, todos en servicios y productos, le resulta más económico, por consiguiente incentiva el consumo, y al incentivar el consumo, a la vez implica que la economía crece a una mayor velocidad o a un mayor porcentaje. Aspecto clave de la política monetaria. Los objetivos: controlar la inflación, que ya lo hemos dicho, fomentar el crecimiento económico, reducir el desempleo, mejorar la balanza de pago. Se entiende, obviamente, la balanza de pago es sencillamente los ingresos del Estado menos los egresos del Estado. Ahora mismo el Estado tiene una balanza negativa, tiene un déficit sobre el 3%, y claro, cuando hay un déficit el gobierno se ve obligado a tomar prestado. Lo mismo que un negocio, lo mismo que una persona. Si una persona de buena primera requiere de ciertos productos o cualquier servicio que requiera y no tiene los recursos, se ve obligado a tomarlo prestado, sea un préstamo formal al banco o utiliza la tarjeta de crédito si tiene margen, por ejemplo, si tiene aún espacio para poder cumplir con esa necesidad. Aspectos clave de esa política monetaria y los tipos de política. La expansiva aumenta la cantidad de dinero para estimular la economía. Como dijimos hace unos segundos, las tasas de interés bajan y eso es un estímulo. Restrictivas o contractivas reduce la cantidad de dinero para frenar la inflación. Las tasas de interés son más elevadas. O sea que es expansiva y contractiva. Es como en un vehículo el acelerador y el freno. Instrumentos. Para ello hay instrumentos, modificación de las tasas de interés de referencia, como la TPM en República Dominicana, son tasas de referencia, operaciones del mercado abierto, compra-venta de bonos y el coeficiente de caja. Vamos a explicarlo más adelante, pero queremos aclarar algo sobre el coeficiente de caja, o el encaje, como decimos aquí, el encaje legal, que es el porcentaje de los depósitos de los clientes de las entidades financieras que están obligadas a mantener inmovilizado, ya sea en sus propias cajas del banco o en el Banco Central, sin poder invertirlo ni prestarlo. Actúa como una herramienta de política monetaria para controlar la liquidez y garantizar la solvencia. Es decir, este coeficiente de caja tiene dos elementos fundamentales o dos propósitos. Uno es este de la política monetaria que lleva el banco, que dirige el Banco Central, de ser expansiva o contractiva, y el otro es el de la liquidez del banco. Si el banco se le obliga por ley a tener una parte, un porcentaje de los depósitos, que si mal no recuerdo ahora anda por un 12% de los depósitos que tiene que tenerlo depositado en el Banco Central como encaje legal. Amén de eso, debe tener, como todos tienen, un monto en sus propias cajas que no utilizan, que no prestan, sino lo tienen como liquidez inmediata. Que los clientes que tengan depósito puedan retirar su dinero y el banco aún tiene liquidez para poder apoyar los préstamos que tiene y a la vez para atender otras necesidades semejantes. Así que ese es el coeficiente de caja, la combinación del encaje legal en el Banco Central con esa reserva líquida que poseen los bancos. Pasemos a las imágenes.
Variación del coeficiente de caja. El coeficiente de caja, o mejor dicho, lo ponemos aquí como de nuevo, encaje bancario o coeficiente legal de reserva, indica qué porcentaje de los depósitos bancarios ha de mantenerse en reservas líquidas, o sea, guardado sin poder utilizarlo para prestar. Se hace para evitar riesgos. Si el Banco Central decide reducir este coeficiente a los bancos, guardar menos dinero en el Banco Central y prestar más, eso aumenta la cantidad de dinero en circulación, ya que se pueden conceder aún más préstamos. Si el coeficiente aumenta, el banco se reserva más dinero y no puede conceder tantos préstamos. La cantidad de dinero baja, el valor del dinero sube. De esta forma, el Banco Central puede aportar o quitar dinero del mercado. Es como una represa de un río. Se puede parar el agua en un momento dado y si hace falta agua para riesgo porque no llueve, se abren las compuertas y el agua baja a la parte más, la parte donde se requiera, los valles. Eso por lo regular está en las montañas y baja a los valles para el riego. Y el dinero es exactamente el mismo concepto. Volvamos a la imagen. Junto a los métodos de intervención mencionados anteriormente, existen también una serie de medidas que puede tomar el Banco Central, denominadas instrumentos cualitativos, entre los que se destaca el denominado efecto anuncio, que consiste en hacer público las opiniones del Banco Central y ejercer influencia, así como el comportamiento de los operadores económicos y las expectativas empresariales. Instrumentos cualitativos, lo ven ustedes en la imagen, técnicas de encuesta, cuestionarios a escala, test prueba, conocimiento inteligente, de aptitud, recibimiento, en fin, lo ven aquí, técnica de observación de registro o anecdótico, matriz análisis, etcétera, técnica de entrevista, sociometría y otros. Esos son los instrumentos que utiliza el Banco Central para medir la situación y tomar la acción determinada. Y las herramientas para ello lo ven aquí, entrevistas, análisis, etcétera, estudio, de manera que esto obliga a intervenir de acuerdo a la situación, siempre con el objetivo en mente de la sostenibilidad de precio, aumento de empleo y obviamente mantener la economía en dirección de crecimiento. Aquí tiene el efecto, por ejemplo, esto es requiere un poco de concentración, el efecto de las tasas de interés en la política monetaria. El R1, R2 son las tasas de interés, el OM es la oferta monetaria, el valor de dinero en circulación, tasa de equilibrio, aquí está el equilibrio, y DM, demanda de dinero. Según los monetaristas, el Banco Central puede aumentar la inversión y el consumo si aplica esta política y baja la tasa de interés. En una gráfica se ve como al bajar el tipo de interés, lo tenemos aquí, si baja, por ejemplo, de R1 a R2, el tipo de interés que es aquí baja, se pasa la situación a una situación, mejor dicho, en la que la oferta monetaria es mayor. Si baja la tasa de interés, esta demanda de dinero que está presionando tiende a subir. Bajan las tasas, hay más dinero en circulación. Por otro lado, tenemos este efecto que se puede observar como subiendo los tipos de interés, como vemos aquí, R1, RO, pues sencillamente lo que se hace es que la curva de demanda de dinero se reduce. De esta forma, porque las tasas de interés son muy altas, la demanda será baja, cercana al eje de ordenadas, el vertical, que ustedes ven aquí. Esta demanda aumenta más a la derecha. Si la tasa está baja, la demanda aquí sube, y si está aquí, pues obviamente se cierra.
Es obvio que el valor del dinero tiene un impacto directo, obviamente, en la circulación de ese elemento, y ya se trata de oferta y demanda. Cuanto más caro, obviamente menos uso del dinero; cuanto más barato, más se utiliza el dinero, más asequible. Una cosa es que un negocio, una persona, tenga que pagar un 10%, y otra cosa es que tenga que pagar un 15%. Evidentemente le obliga a tomar menos prestado. Sigamos con las imágenes, y entonces ya con esto cerramos temporalmente por 7 días este tema. La próxima semana, día 21, seguiremos con la segunda parte de esta política monetaria, que suena un poco confusa, pero que la idea del programa es que le dé a ustedes una idea del funcionamiento. No tanto entender todos los mecanismos, sino qué impacto tiene y por qué existe y quién la maneja y cómo. Pasamos entonces a una breve pausa y volveremos con ustedes en unos minutos.